Buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto poder volver a compartir la palabra con ustedes a través de este canal de Epicentro Bíblico, y también les agradecemos su audiencia, su tiempo y el que estén aquí escuchando. Sean bienvenidos todos. Vamos a iniciar. Hoy vamos a ver el tema ¿entiendes lo que lees? Yo creo que por sí mismo el tema te está dando a notar que hace falta la comprensión de las Escrituras, la comprensión de la palabra de Dios. Como explicábamos el domingo pasado, el que entiende, el que es el que da el fruto a 100%, ¿sí? Al cual 30, 60%, ¿verdad? Y que había 4 tipos de personas cuando se siembra la semilla. Hoy vamos a hablar de que la palabra se tiene que entender, pero también se tiene que explicar correctamente. Me acompañan por favor a Hechos capítulo 8, verso 31 en la primera parte. Hechos 8, 31 en la primera parte. Leemos. Dice así: y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y cómo podré? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Esta es la necesidad de una persona que quería saber la Escritura, saber el camino de Dios, conocer la salvación, tener una experiencia con ese Mesías que se había publicado en aquel entonces, el tan esperado Mesías. Y era una persona extranjera que había venido a Jerusalén y se había regresado igual y no había entendido nada. Estaba leyendo al profeta Isaías y por más que se esforzaba no podía entender. Para explicarte un poquito la polémica que estamos viviendo hoy, no es nada ¿cómo le diré? Extraño. Es la misma temática y lo mismo que sucedía en aquel entonces sucede hoy. Y para ejemplificártelo te lo voy a poner un video de tantos que andan por ahí. Es nomás como tomar un ejemplo donde hay muchísima falsa información o información que confunde acerca de la Biblia, acerca de temas doctrinales, y que nosotros debemos de tener cuidado y ser estudiosos con la palabra, porque de otra manera te vas a confundir y no vas a saber para dónde o cómo, qué, a quién seguir. Y esa es la misma polémica la tenemos hoy. ¿Qué les parece si analizamos este video? Es por tomar un ejemplo, no propiamente vamos a debatir ni a analizar tanta información que anda allá, porque sería imposible, pero sí un ejemplo de cómo el día de hoy también ocurre lo mismo. La gente no entiende porque la confunden. Si pones de favor el video, hermano. ¿El diezmo es obligatorio? ¿El diezmo es de la gracia o del Antiguo Testamento? Muy buena pregunta. Bueno, el diezmo perteneció al Antiguo Testamento porque era obligatorio. Deja que te explique. Bajo la ley, todo era obligatorio. Cuando entramos al Nuevo Testamento bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia, ya no hay nada obligatorio. En 2 Corintios 9, se dice, cada quien dé como propuso en su corazón. Ahora nadie está obligado a dar el 10%, el 15% o el 20%. Ahora es como propuso en su corazón, o sea, de acuerdo a su voluntad. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, según haya prosperado. Entonces, el diezmo pertenece al Antiguo Testamento. Entonces, si en el Antiguo Testamento fue el diezmo y el cristiano sigue dando solo el 10%, pues no ha madurado.
En realidad, no ha crecido en la fe porque está limitado, como si alguien le dijera que solo y únicamente puede dar el 10%, y esa es la idea, y no puede pasar del 10%, pero ahora es el 15%, es el 20%, es el 30%, es el 40% o hasta el 50%, lo que tú hayas propuesto en tu corazón. Y lo dice también el apóstol Pablo claramente en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos. Aquí el apóstol Pablo, en 1 Corintios 16, ya no le llama diezmo. Recordemos que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan quedaron bajo el Antiguo Testamento. No sé qué hayas entendido, pero yo entendí poco. Bueno. Y así como este tipo de información hay muchísima. Para empezar, cuando se toma esta bandera, muchas religiones creen en esto que está en este extracto, donde dicen, muchos hablan de que el Antiguo Testamento ya quedó afuera, la ley quedó atrás, ahora es la gracia, ahora podemos hacer lo que queramos. Y en este caso, por ejemplo, el diezmo, hay mucho debate. Yo incluso hasta he altercado con predicadores que sostienen esto, es que el diezmo ya no es obligatorio, es que entonces si no es obligatorio, entonces ¿qué es obligatorio? No, es que ahora ya le cambiaron el nombre de ofrenda. La Biblia no le ha cambiado ni ha quitado nada. Para empezar, mis amados, cuando ya no se habla de un tema, pues es porque ya quedó claro. El Nuevo Testamento, por ejemplo, se habla de la iglesia. La palabra iglesia nunca apareció en el Antiguo Testamento. Y no por eso significa que ya lo que era la reunión del pueblo, la congregación de los judíos, ya quedó atrás, ya no se puede hablar de eso. Miren, Cristo dijo lo siguiente, hablando de las palabras de este hombre que está supuestamente sacando teológicamente que el diezmo quedó atrás, que ya no existe, pero que ahora cada uno dé como propuso en su corazón. Sí, ese texto lo dijo el apóstol Pablo y fue una ocasión especial, una ofrenda especial para una iglesia que estaba necesitada, ¿sí? Fue una ocasión especial, pero ese texto aislado lo toman como cada uno proponga lo que cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, de acuerdo a tu voluntad, nada es obligatorio. Cristo mismo les dijo a los judíos, y tú puedes checarlo, busca en una concordancia. Cristo dijo, no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. ¿Qué estaba diciendo Cristo? No he venido a quitar nada del Antiguo Testamento. Y él no quitó eso. Incluso una persona me decía y que predicaba, es que no hay ningún texto que hable del diezmo en el Nuevo Testamento. Ya no se habla de diezmo. Chécalo en tu casa. En el capítulo 23 de Mateo, cuando Cristo está reprendiendo a los escribas y fariseos, les reprende precisamente de eso, de que ellos diezmaban hasta la menta, el eneldo, el comino, seguían diezmando y les dice, esto era necesario eso es necesario de la ley, cumplirla, no se los quitó. Dice, era necesario cumplirla sin dejar de hacer la justicia, la misericordia y la fe. Entonces Cristo no quitó eso. Y sí se habla del diezmo. Pero bueno, hay que estudiar, mis amados, hay que estudiar. Y aquí se agarran de extremo a extremo las sectas. Unos diciendo, no es el diezmo, es más, es el 50, es el 100, es el 80. Y abusan de la gente. Y hay otros extremistas que no se da nada, como conocía un predicador que venía de otro estado, y él decía, yo estoy en contra del diezmo, no se debe de dar, no se debe, o sea, unos se van al extremo, o sea, de quitarle a Dios lo que es de Dios, y otros hasta abusar de eso, porque, a ver, ese fue el tema de la pregunta de los fariseos a Cristo. Y con esto acabo todo debate y te enseño algo. Tienes que estudiar la palabra. ¿Cuál fue la pregunta tentativa hacia Cristo donde querían
atraparlo en la pregunta y acusarlo ante Pilato, ante Herodes. Le dijeron, le mostraron la moneda. ¿Es lícito dar a César los impuestos y demás? ¿Daremos o no daremos? ¿Qué les dijo Cristo? Enséñenme la moneda. ¿Y de quién es la moneda? No, pues de César. Dijo, dad a César lo que es el César y lo que es de Dios a Dios. ¿En dónde ves tú que se quitó eso? Se quitó el diezmo y se quitó lo que se le tenía que dar a Dios. Amado, como este ejemplo hay muchísimos, muchísimos donde verdaderamente que la religión y los grupos, las sectas, en lugar de velar bien las escrituras, en lugar de encaminar al hombre a interpretar correctamente las escrituras, los están desviando. Ellos mismos se ponen como interpretación. Por eso el etíope le dijo a Felipe, ¿y cómo podré? Porque ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe al eunuco etíope, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y aquí te digo algo que está pasando y algo que muy seguramente tú has de haber escuchado alguna vez este texto. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 1, 20 y 20. Capítulo 20. 2 de Pedro 1, 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto lo mencionan varias religiones, incluyendo la religión católica. Dice, el pueblo no puede interpretar la Escritura, la iglesia es la que debe de interpretar la Biblia. Y por cierto, todas las Biblias, muchísimas Biblias, abajo en cada página agregan comentarios, ¿sí? Y te voy a decir qué significa eso. Ellos dicen, te tengo que decir y explicar el contexto, porque luego tú te vas a desviar y vas a interpretar otra cosa, porque la escritura no es de interpretación privada. ¿A qué se refiere con que no es de interpretación privada? Dicen, tú no la puedes entender en forma personal. Te tiene que ayudar la iglesia, te tiene que ayudar los líderes. No es de interpretación privada. Y uno se queda con esa idea, no es de interpretación privada. Ah, o sea que no cualquiera la puede interpretar. No, sí la puedes interpretar, estudiándola. Pero ahorita vamos a ver qué más se necesita en los puntos que te voy a ir explicando. Pero te voy a decir, si leemos completamente, ese es un texto aislado, pero si leemos el contexto inmediato o el anterior, se define el texto, que es una regla de la hermenéutica. ¿Por qué no leemos el verso 21? Ahí te lo explica. Fíjate bien, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ah, ya la explicó. ¿Qué significa? Que esta palabra ya no la puedes interpretar, ya está interpretada. O sea, ya está escrita. Dice, te explica por qué no fue de interpretación privada, que no se le ocurrió a Moisés, no se le ocurrió a Pedro, no se le ocurrió a Joel, no se le ocurrió a Jeremías, sino que Dios les inspiró a escribirla y no se apartaron de ahí. A eso se refiere que no es de interpretación privada, a que tú no le puedes añadir, tú no puedes ya inventarle otro texto, no podemos intentarle algo, modificarle, quitarle o ponerle algo que ya está. A eso se refiere. Tan sencillo, ¿verdad? Y que los comentarios, mis amados, ahí va, vamos a los comentarios. ¿Qué problema con los comentarios? Los comentarios sí ayudan. Yo no prohíbo a nadie que no lean los comentarios bíblicos que se añaden a cada Biblia, incluso los diccionarios, pero siempre y cuando sean reconocidos autores, reconocidos teólogos, reconocidos personas que tienen, en su preparación académica tanto teología
tanto doctorados, en filosofía y letras, tanto que sepan y entiendan el original hebreo y griego, y aún así tú vas a comparar con muchísimos más textos. Te tienen que dar de veras una exégesis de lo que están comentando, y eso es bueno, te va a ayudar. Así que yo creo que el tema de hoy es que estudiemos, ¿sí? Pero que también quien te da el mensaje te lo diga claro, te lo diga con todos los principios de la escritura, con todas con la doctrina bien interpretada. Y tú te vas a dar cuenta quién te está diciendo la verdad. Entonces, así explicamos en la introducción de este tema. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Tú tienes que entender lo que lees. Si no, va a ser una clase tomada de noche, como decían en la escuela, que pasaste de noche en la escuela y aprobaste, pero no te sirvió porque no comprendiste lo que estudiabas. Entonces vamos a ver 3 temas, bueno, 3 puntos del tema. 1, la importancia de la comisión de la iglesia, los pros y contras, la importancia, o sea, lo que debe de hacer la iglesia en tiempos actuales, que desde siempre lo ha hecho. Centrar cuál es la función de la iglesia. Número 2, segundo punto, debe tener una iglesia con obreros o personas aprobados por Dios, ¿sí? Que realmente no tengan un mal corazón, deshonesto, buscando ganancia, buscando esto, o buscando fama, o buscando nada, sino edificar las almas, para las almas, hacer la obra de Dios con temor, ¿sí? Y número 3, el punto número 3, que es muy importantísimo, el cierre, explicarte cómo es la operación del Espíritu Santo en la iglesia. Que el Espíritu Santo es el que avala la obra y es el que conduce a una iglesia a mantenerse en la línea correcta, no desviarse y no desviar a nadie, que es lo importante, porque cada persona que esté predicando en el nombre de Dios y que esté llevando la obra, va a dar cuentas a aquel de cómo lo hizo, ¿sí? Aquí no es una, ¿cómo les diré? Aquí no es una prueba de ensayo y error. Aquí son almas. Son almas a las que van a ser guiadas o van a ser desviadas. Y Dios va a juzgar eso. ¿Qué temor debe de haber? Entonces comenzamos con el punto número 1. La comisión de la iglesia del cuerpo de Cristo. Vayamos a Hechos capítulo 8, verso 1. Regresamos. Ahora sí explicamos el pasaje. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En esta sección, en el capítulo 8, se describe el avance de la iglesia en toda Judea y Samaria, como Jesús se los dijo. Y vayan y prediquen el evangelio comenzando desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y precisamente empezaron en Samaria, ¿sí? La predicación en Samaria marcó una transición de la misión judía a la gentil. Nunca se había hecho antes esto, jamás. Los judíos cerrados en su pueblo y no pensando en el mundo perdido, ellos nada más con su religión, ellos nada más. Y los samaritanos, ni se diga, eran odiados y enemigos entre sí, jamás les iban a predicar. La iglesia partió eso. Cristo hizo ver que el enemigo tú no lo debes de odiar, lo debes de amar, ¿sí? Y ya hemos explicado eso. Qué tremendo que el día de hoy
entre sectas haya enemistades y se odien unos a otros y se prohíban visitarse unos a otros. Y qué tremendo, ¿verdad? Los samaritanos, quiero decirles que era una raza híbrida, resultado de la mezcla de judíos y gentiles. Los judíos se habían mezclado con las otras tierras, cosa que había prohibido Dios, pero finalmente lo habían hecho y eran almas. No porque tú cometas un error significa que ya estás desterrado, estás hundido, estás perdido y ya no hay para ti nada. ¿Sí me explico? O sea, Dios no es así. Bueno, era lo lógico entonces que el primer paso para esa iglesia se fuera ramificando, o sea, fuera extendiéndose, empezara de Judea a Samaria, porque Samaria estaba inmediatamente al norte de Judea, ¿sí? Y vemos aquí que en el verso 1, Esteban fue apedreado, fue el primer mártir de la iglesia, Esteban. Y dice que Saulo consentía en la muerte de la lapidación de Esteban. ¿Qué significa? Que estaba de acuerdo con los asesinos, un cómplice. Ah, pero era un joven rabino, celoso de la ley de Dios, celoso de la ley de Dios, cuando Dios dijo, no matarás. ¿Sí me explico? No matarás. Y él estaba consintiendo a los que estaban matando a esa persona. Él decía, sí, mátenla. Qué contradictorio, ¿no? Que tú sepas la ley, que tú sepas lo que debes de hacer, que es correcto, y hagas lo contrario. ¿Sí me explico? Es como si un juez que debe impartir justicia, y en lugar de impartir justicia, favorece al asesino y lo deja libre. ¿De qué se trata? Y así ellos, los judíos, o sea, decían, no odiarás, odiaban, no mentirás, mentían, lo hemos explicado, aquí está en la escritura cómo mentían los altos líderes, los intérpretes de la ley, los sacerdotes mentían por cuidar y cubrir una apariencia, y el día de hoy no es ajeno, así es el día de hoy. Las personas les importa mucho su imagen personal y no les importa mentir, ¿sí? Pero bueno, sigamos leyendo ahí del 2 al 4. Vamos a estar ahorita, no aparte, pongo un separador en el capítulo 8 de Hechos. Vamos a leer ahora el verso 2 al 4. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, ¿sí? Ese mismo día se desató una persecución contra la iglesia. El término iglesia aquí es aplicado por segunda vez. Se menciona la iglesia por segunda vez aplicado a los cristianos. La primera vez que se habló el término iglesia fue en Hechos 5:11, tú lo puedes leer en tu casa, ¿sí? Y después de esto, 22 veces se habla en todo el Nuevo Testamento la palabra iglesia, ¿sí? Que era un término nuevo para un grupo, en este caso para el movimiento que Cristo impulsó, ¿sí? A través de los apóstoles. El resultado de la persecución fue que todos los discípulos fueran esparcidos. La diáspora impuesta los llevó por las tierras de Judea y de Samaria. Y ojo, vamos a poner ojo en esto. Dice en el primer versículo que todos fueron esparcidos fuera de Jerusalén, salvo los apóstoles. ¿Qué significa salvo los apóstoles? Ellos se quedaron allí en Jerusalén, ¿sí? Pues parece extraña esta frase, pues los líderes eran los que estaban en mayor peligro de ser sacrificados, ¿no? Cuando buscan a un grupo delictivo, ¿sobre quién se van? Sobre la cabeza. Y las cabezas se quedaron en Jerusalén, ¿sí? Teológicamente hay varias respuestas, 2 o 3. Se han presentado 2 o 3 explicaciones. Primero, dicen, una explicación teológica es que los apóstoles eran todos judíos y en general tenían el favor del pueblo, así como Jesús
querían arrestarlo, pero como todo el pueblo estaba con Jesús, tenían miedo. A eso se refiere, que tenían el favor del pueblo y que aparte es posible que los helenos representados por Esteban eran objeto de especial persecución. Pues esa es una explicación, pero hay otro que da una segunda explicación. Y dicen, la segunda explicación es que los apóstoles se quedaron en Jerusalén porque ellos entendieron que al ser apóstoles se consideraban un deber, al ser los líderes y la cabeza, consideraban un deber permanecer en Jerusalén a pesar de las consecuencias. Yo me inclino a esa explicación. Me inclino a esa. ¿Por qué? Porque ellos eran los que iban al frente. Quien va al frente es el quien pone el ejemplo. Y quienes predican y dicen vamos a ser perseguidos, ¿quiénes son los que menos deben de correr? El que está hablando y el que está diciendo sean valientes y den la vida por Cristo. ¿Quién es el que primero que va a dar la vida por Cristo y ser valiente? El que está guiando y el que está poniéndose como ejemplo debe de vivirlo, ¿sí? Y esto es increíble que el día de hoy en las sectas y en muchas religiones no se cumpla. Dicen y no hacen. Eso fue lo que les alertó Cristo a la gente. Los fariseos y los judíos dicen y no hacen. Y les ponen cargas pesadas a las personas. Y haz esto, y haz aquello, y tienes que ser radical. Ellos no son radicales. Y haz esto, y ellos no lo hacen. Y ama a tu prójimo, y ellos no aman a su prójimo. Muy importante, mis amados, quien esté predicando debe de vivir la palabra, si no, no hay respaldo, ¿sí? Entonces aquí los apóstoles se quedaron en Jerusalén. O sea, no tuvieron miedo de ser ejecutados. Quiero decirte que en muchas iglesias hay líderes ocultos. En grupos religiosos no dan la cara. Mandan a los de a pie. Mandan a los de abajo, órale, a los trancazos. Los mandan a que peleen. Y ellos no dan la cara. Increíblemente. Y te puedo poner un ejemplo que yo fui testigo. Hubo una secta de las que hablábamos en mensajes pasados, una secta que tuvo problemas y que malinterpretaron mucho la escritura y a su gente la llevaron a entender cosas que no debían. Y esta secta, cuando tuvo problemas legales, mandó a la gente por delante y los líderes nunca dieron la cara. Hasta el día de hoy no han dado la cara. Te estoy hablando de la ICR, Iglesia Cristiana Restaurada de México. Todavía los líderes andan allá desde cuando hubo problemas, a ellos no se les vio. Es más, la misma gente externa que decía, ¿y toda esta gente por qué viene con sus mitines y con sus marchas? ¿Y dónde están sus líderes? No, desde el extranjero dirigiendo, es que ellos los buscan. Pues claro que los buscan. ¿Y por qué no daban la cara? ¿Por qué no obraron? ¿Por qué no hicieron lo que Pedro, lo que Juan, lo que Jacobo, se quedaron en Jerusalén y dieron la cara? Y permitieron que Dios y que el poder de Dios los guardara. Porque quiero decirte que a Pedro por haberse quedado, lo apresaron. A él y a Juan, ¿sí? Pero eso fue antes de la persecución, ya lo habían apresado y los habían azotado. Ellos gozosos por haber sufrido por el Evangelio de Cristo, pero posterior a esta persecución, ¿qué crees? Ahí sí volvieron a apresar a Pedro y a Jacobo. Y a Jacobo lo mató a espada Herodes. Hubo un ejecutado y a Pedro lo iban a ejecutar. Pero gracias a la oración de la iglesia y al poder del Espíritu Santo, no le pasó nada. Así que si es tu hora, pues ni modo, es tu hora y glorificas a Dios. Y si no es tu hora, pues Dios se glorifica salvando y rescatando y cerrándole la boca o doblándole la espada a quienes te quieren matar o te quieren
hacer daño, no importa que sean gobiernos, no importa que sean autoridades, no importa que sea el mismo diablo. Pero los líderes siempre deben de estar al frente, no escondiéndose. Y estos líderes de la ICR siguen escondidos y mantenidos, por cierto. Qué tremendo, ¿no? Digo, te estoy hablando con pruebas, te estoy hablando, es cierto lo que estoy diciendo. Y espero que algunos que estén escuchando esto, entiendan a quién siguen, ¿sí? Pero bueno, finalmente aquí dice que el cuerpo de Esteban fue sepultado por hombres piadosos, no fueron de la iglesia. ¿Quiénes eran? ¿Eran judíos cristianos o no cristianos? Se piensa que eran judíos, que por su piedad concienzuda, o sea, ellos tenían una conciencia de lo que es hacer lo bueno, y con una secreta inclinación al cristianismo, habían tenido el coraje de honrar la inocencia de aquel que había sido apedreado, casi como tipo mm, el que buscó a Jesús de noche, Nicodemo, ¿sí? Había mucha gente, está explicado en los evangelios, que estaban de acuerdo con lo que decía Jesús. O sea, vamos, secretamente decían, no estoy de acuerdo con la religión, pero les faltaba el valor de exponerlo, tenían miedo de que los expulsaran, etcétera, etcétera. Finalmente, mucha de esa gente fue la que se convirtió después al cristianismo, ¿sí? Y bueno, decía ahí que Saulo enfurecido asolaba la iglesia, no contento con arrestar a los cristianos en lugares públicos, se metía hasta las casas, se pisotearon los derechos, se les trató como delincuentes. Y finalmente este celoso joven rabino, un día se convierte y un día entiende eso. Pero esto es lo que representa la comisión, mis amados. La comisión de la iglesia son problemas. Extender el reino no es fácil. No le caes bien a todo mundo, ¿sí? Si haces una reunión como esta, los de alrededor ya te etiquetan. Esos son cristianos, esos son herejes, esos son, eh, vamos, eh, esos son protestantes, etcétera, etcétera. Y muy difícilmente aceptan bien lo que haces, ¿sí? Y si tienes una reunión de esta, empiezan a sabotear la reunión. Mira, por aquí pasan a veces hasta carros a todo volumen y arrancones y saben que hay una reunión. Y hasta hay veces que enfrente ponen la música para contrarrestar, hay oposición. Pero no es nada comparada con lo que se veía en aquel entonces. Aquel entonces no había redes sociales, no había derechos humanos, no había gente viendo y se pisoteaba todo y se hacía lo que quería, la ley del más fuerte. Pero hoy también hay problemas. E incluso yo sé que esta predicación y lo que expuse al principio, pues va a llover comentarios a favor y en contra. Y yo sé que muchos les va a calar y no van a querer aceptar algo, un error en el que están mal. O sea, en otras palabras, la comisión que dio Cristo a la iglesia lleva sus consecuencias: persecución, calumnias, mentiras, ataques. Y si no hay eso, te voy a decir algo, entonces todo está like. Entonces son evangelios muy, o el evangelio lo están diluyendo o lo están suavizando. Todo el mundo está de acuerdo cuando todo el mundo está de acuerdo con un grupo, aguas, dijo Cristo, dice, eh, dice que nos cuidemos cuando los hombres hablen bien de nosotros, porque no es una situación normal. No es una situación normal confrontar el pecado, confrontar la injusticia, confrontar el mal camino, confrontar a las personas con que van mal, confrontarlas con su pecado. No es sencillo, no te lo toman a bien, aunque sea cierto. Entonces, eso es lo que representa la comisión de la iglesia. Así que no se nos debe hacer raro ni extraño que haya poca gente o que ya nadie venga, sí. Pero finalmente también va a haber algunos, pocos, que quieran realmente seguir y tener ese cambio. Punto número 2. Debe haber una iglesia con obreros aprobados por Dios. ¿Sí? No es predicar al aire. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo 2:15.
Dice así, procura con diligencia, le está encargando Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia ante Dios, mi amado, primeramente, y claro que ante los hombres lo van a ver, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, de qué le puede avergonzar a una persona cuando está exponiendo algo, pues algo que no vive, algo que no es cierto. La conciencia te avisa, oye, estás diciendo eso y tú no lo haces, oye, qué hipócrita eres, oye, hablando hasta con autoridad y tú eres un pelele del diablo, estás dominado por tus pasiones y emociones y le estás diciendo a la gente que se domine, que tenga carácter y tú no tienes carácter, pero principalmente se refiere a esto. ¿A- ¿En qué le puede avergonzar a una persona el que esté predicando el pecado, que practique el pecado? Un pecador no puede estar llevando la palabra de Dios. De veras. Eh, Veamos ahí en Zacarías estaba una figura. El sumo sacerdote Josué tenía vestiduras viles y el diablo estaba a un lado señalándole, acusándole y él estaba agachado y tuvo que venir un ángel y le dijo, a ver, le dijo, lo tocó y le dijo, han sido quitadas tus vestiduras. Pues realmente la figura de ese sumo sacerdote Josué pues representa a quienes llevan un cargo en la iglesia, llevan un liderazgo, un llamado de Dios, y sucio no puedes predicar, o sea, es más, no tienes el valor moral ni la fuerza, y el diablo está ahí acusando, acusando, acusando. A eso se refiere. ¿Cómo puede alguien predicar contra el pecado si está viviendo en el pecado? Entonces aquí dice Pablo, preséntate como obrero aprobado por Dios, primeramente. Y obvio que después los hombres, ellos van a probar, no, sí, sí tiene buen testimonio. Pero fíjate bien, también dice que usa bien la palabra de verdad, usa bien la escritura, estudia bien la escritura, la maneja bien, la entiende, ¿sí? Ese es el propósito. No es una iglesia que realmente tenga verdaderos cristianos, verdaderos salvos, verdaderos regenerados, ¿sí? Y ahí seguimos, volvamos a Hechos 8, en donde tenemos apartado el texto, ¿verdad? Y sigamos leyendo ahora del 5 al 13. Hechos 8. Bueno, ahora nos vamos al 11, por favor. Mejor vayámonos al 11. No, no, no. Sí estamos en el 8. Perdón, del 5 al 13. Del 5 al 13. Dice aquí. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Ok? Vemos que de los 7 hombres que fueron designados para cuidar los asuntos materiales de la iglesia, recuerden que fue implantado el diaconado, 7 hombres que dieran de comer, sirvieran a las mesas, las viudas, llenos del Espíritu Santo. Bueno, de estos 7 hombres vemos a 2 prominentes. Uno, Esteban, que hicieron papeles sobresalientes. Esteban, que llegó a ser el primer mártir,
defendió la fe, manejó el principio de la apologética y hermenéutica al haber debatido contra todos los sacerdotes e intérpretes de la ley y haberlos dejado con la boca cerrada. Les dio lecciones de interpretación rabínica, les dio lecciones de historia, eso fue lo que les enfureció. Como nos va a rebasar en la interpretación y el conocimiento y nos va a marcar nuestro engaño en el que estamos, nos va a descubrir que estamos torciendo y haciendo las cosas mal. Eso fue lo que provocó que lo mataran. Pero finalmente fue alguien que se levantó con poder, contra todo un sistema religioso corrupto. Y Felipe, que fue el primero en ser llamado evangelista, uno de los dones que da el Espíritu Santo, alguien que tenía poder en sus palabras para convencer a las personas. Quiero decirte que los samaritanos eran un puente entre las dos razas, entre la judía y los gentiles, ¿sí? Felipe va a Samaria, a los samaritanos, y les proclama a Cristo, que literalmente es el Mesías. Tanto samaritanos como judíos esperaban el advenimiento de la Mesías, o sea, creían en eso. Pero no solamente eso, dice aquí que Esteban hacía señales, tenía poder, echaba fuera de espíritus inmundos, hacía señales, ojo, que empezaron a hacer los apóstoles. ¿Qué significa esto? En una iglesia donde está el Espíritu de Dios, o en una iglesia, una verdadera iglesia que es guiada por Dios, no solamente el líder puede tener autoridad y dones, o no puede tener poder para hacer milagros, sino que es un equipo, y donde en ocasiones especiales el discípulo pequeño, si está bien salvo y bien convertido, y pertenece a una verdadera iglesia bajo un liderazgo correcto, puede tener lo mismo que el líder, la misma autoridad, la misma unción, y puede tener también, resaltar los mismos dones. Así que olvídense ya de gente especial, que nomás el que está al frente es el que es especial, es el que tiene la autoridad, es el único que puede ir a reprender un demonio. Ay, hermano, lo estamos esperando desde hace mucho tiempo para que venga. ¿A qué esperan, por favor? La necesidad apremia, ¿sí? El resultado es que la manifestación del poder divino produjo en aquella ciudad un gran gozo, ¿sí? Y aquí también, para que dejen de ver, por favor, ya la figura del que está al frente. Vean la figura de Dios. O sea, Dios utiliza a hombres, puede utilizar a cualquiera. Nadie es especial. Y aquí también cuando viene la obra de Dios, a traer un avivamiento a través de hombres aprobados, confronta a las ¿cómo le llamaremos? Confronta al falso evangelio. En este caso, la gente creía en Simón, pensaban que era el poder de Dios, pero era un mago que engañaba con sus artes mágicas. Y que la gente, al ver, no es lo mismo un truco que verdadera magia, ¿verdad? No es lo mismo magia que poder de Dios. Entonces la gente, después de ver lo que Dios estaba con Felipe, más bien se volvieron a Felipe y hubo resultados. ¿Qué significa? Cuando Dios utiliza una verdadera iglesia, todos los de alrededor empiezan a confrontarse. Caray, nosotros somos los que tenemos el evangelio, en nosotros es donde está Dios. A ver, pero aquí se tiene que ver algo. Si alguien está siendo utilizado por Dios, o si alguien, un grupo, tiene la cobertura del Espíritu Santo, pues volvámonos al Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Los demás empiezan a ponerse celosos y a atacar, como los judíos, que querían a la gente desviarla de la mirada de Cristo, cuando Cristo traía la verdad y traía la vida eterna. Y ellos mismos quedaron incluso fuera. ¿Sí? Entonces aquí te explico algo. La iglesia es un equipo.
La iglesia es un cuerpo, es un ente, una unidad. ¿Sí? Y seguimos leyendo. En Hechos, ahí mismo del verso 14 al 17. Nos vamos a brincar lo del mago porque sería largo hablar, que fue una persona que se convirtió, pero que estuvo engañada y que pues finalmente fue reprendida. No sabemos si su pecado eh, fue remitido. Nomás vemos que lo que le preocuparon fueron las consecuencias, porque le dijeron, arrepiéntete de tu maldad, porque él quiso comprar con dinero el don del Espíritu Santo. Cuando veían que los apóstoles se ponían las manos y recibían el Espíritu Santo, él dijo, dadme de ese don y les voy a dar mucho dinero. La persona estaba desviada. Y bueno, es otro tema. Vayamos ahora a ver qué sucedió después del avivamiento que tuvo Felipe en Samaria. Vayamos al versículo 14, 17, dice, entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué sucedió aquí? Felipe levanta un avivamiento en Samaria. La gente se arrepiente, se convierte de sus pecados. Fíjate bien, convertirse significa regenerarse. O sea, vamos, como cuando un alcohólico quiere dejar el vicio y se reúne o va a alcohólicos o necesita ayuda o él mismo se impone ya no volver a tomar. Eso se refiere conversión. ¿Sí? Conversión es convertirte de una cosa a otra, o sea, hacer un cambio. Ellos hicieron el cambio radical, dejaron el pecado, se convirtieron, dejaron su maldad, entendieron lo que le ofendía a Dios y se apartaron de todo, no poco a poquito, como una falsa doctrina, no, es poco a poco, Dios irá haciendo la obra, es falso. O sea, se convierten es dejar todo de un tajo. Y al ver esa actitud, que es el verdadero arrepentimiento, inmediatamente reciben el bautismo, pero ¿qué creen? No habían tenido la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Les faltaba la experiencia de un Pentecostés, ¿sí? Entonces, oyen los apóstoles que hay un avivamiento con Felipe en Samaria, y después de eso, pues se presentan. Necesitaba esa gente tener el bautismo ahora del Espíritu Santo. Aquel que fue predicado en Mateo capítulo 3:11, Juan el Bautista, donde dice, viene tras de mí, yo bautizo con agua, dice, pero viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, uno al cual no soy digno de desatarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Necesitaban eso, ¿sí? Hoy muchas personas luego preguntan, ¿por qué no tengo un verdadero cambio y un verdadero gozo, una verdadera paz? Si ya dejé esto, dejé aquello. Se han convertido, te has convertido de tu maldad, pero no has recibido el don del Espíritu Santo. Eso era lo que necesitaba la gente de Samaria. Y aunque convertidos y bautizados en agua, los samaritanos no habían experimentado la experiencia de tener el Espíritu Santo, de que descendiera. El griego aquí sugiere que ellos continuaban en un estado continuo de haber sido bautizados con agua, pero no habían experimentado el Pentecostés personal. El don del Espíritu Santo, de acuerdo a la Escritura, es una experiencia subsecuente después de la conversión. Después de que te conviertes, recibes el Espíritu Santo. Y aquí pongo una base, ¿sí? Muchas veces te dicen, ay hermano, usted ya es parte de la congregación. Y lo llaman hermano, le dicen que ya es salvo, cuando todavía ni deja sus pecados. No,
Es primero convertirse. Y dijo Pedro ahí en Hechos, en el capítulo 2, ¿no? Dice, convertíos, arrepentíos y convertíos, y vendrá el don del Espíritu Santo. Nadie puede saltarse eso en la Escritura. Si tú no dejas tu pecado, no te arrepientes, no te conviertes, mientras no hagas eso, llores, te emociones, le prometas a Dios, no recibes el Espíritu Santo y la salvación. Porque Dios va a ver hechos en ti, no palabras. Y hasta que vea que estás de veras decidido a todo y radicalmente convirtiéndote y apartándote de todo, entonces vendrá la salvación. ¿Sí me explico? Eso es lo importante de enseñar la Escritura correctamente y no fábulas, ¿sí? Si no, no va a haber resultados para la gente. Entonces, notemos algo. Ahora sí, vamos a notar algo aquí, que es la labor precisamente de los obreros aprobados que estamos viendo. Primero, los samaritanos fueron convertidos en Cristo mediante la predicación de Felipe. Segundo, más tarde fueron llenos del Espíritu Santo bajo el ministerio de Pedro y de Juan, imponiéndole las manos, que la imposición de manos es otra doctrina que se tiene que estudiar, mis amados, cómo funciona y cómo debe de ser. Y que si Dios mediante podemos ir explicando eso, lo haremos. ¿Sí? Número 3, podría uno preguntarse, ¿por qué Felipe, quien estaba lleno del Espíritu Santo, no pudo consumar la obra sin la asistencia de Pedro y de Juan? Aquí preguntémonos eso. A ver, Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, ¿qué diferencia había entre él y Pedro, o Jacobo, o Juan? Era la misma, ellos tenían el Espíritu Santo. Entonces aquí la respuesta, ojo, la respuesta era que era necesario que se estableciera la unidad de la iglesia de Jesucristo en el comienzo de la obra por este acto de autoridad apostólica. ¿A qué me refiero? Si se estaba levantando una iglesia, algo nuevo, no debe de haber movimientos aquí, movimientos allá, surgidos de la nada y que estuvieran haciendo lo mismo, sino que una iglesia fundada y unida, fundada por Cristo, que estableció hombres, Dios iba a respaldar esa fundación y a esos hombres que estableció, para que no hubiera confusión. No sé si me expliqué. Y exactamente debe de ser el tiempo el día de hoy. Dios no va a confundir que todas las iglesias tienen el Espíritu Santo, todas las sectas tienen, en todas las sectas está Dios, y en todas las sectas hay salvos y convertidos y hay milagros. No, porque Dios va a definir y va a establecer, va a decir, esta es mi iglesia, no todas son mis iglesias. Y aquí estaba viendo algo. Felipe necesitó que confirmaran los hermanos que estaban al frente, precisamente para Dios mostrar algo. La iglesia. O sea, la iglesia no es no es un movimiento separado, ¿sí? Sino es una unidad, ¿sí? Y yo estoy sobre de esa unidad. Esa es la explicación teológica, ¿sí? Y de que todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Aplica lo que dice Pablo, la mano no puede decir al pie no te necesito, ni el ojo no necesito de la oreja. No, todos bien concertados entre sí. ¿Sí? Y aquí yo le llamo algo, o puedo nombrar algo. Hay un legítimo llamado de Dios sobre una iglesia, sobre unos hombres. ¿Sí? Porque el día de hoy, y yo creo que desde aquel entonces también, todos decían, venimos en el nombre de Jesús. Todos venimos de los apóstoles. Hay iglesias el día de hoy que dicen, venimos desde Pedro, nuestro movimiento es desde Pedro. Mentiras, ahí está en la historia. Llámate como te llames. Tú apareciste con un nombre y ahí está marcado en la historia. Todo grupo religioso apareció una vez y está escrito. Y resulta que ninguno de los que conocemos el día de hoy, ningún movimiento, viene de los apóstoles. Los apóstoles están aquí en la escritura. Y aquí está la base. Si yo quiero trazar una historia de mi cristianismo, la voy a trazar desde el día en que yo
ponga atención en esto y decida seguir a Dios y tenga un cambio. Desde ahí parte mi historia, no sé si me explique. Pero no puedo decir, yo y mi grupo en el que estoy, venimos desde Pedro, venimos, a ver, no, porque no vivimos en aquel entonces. Lo más correcto sería decir, sigo la doctrina que puso Cristo. Es todo lo contrario. Y eso es lo que deben enfocarse las iglesias el día de hoy. En lugar de estar diciendo, venimos desde Pedro, venimos. No, todos vienen de Jesús. Por favor, miren, leamos. Miren, Cristo sabe quién es su iglesia. Veamos en Hechos capítulo 19, verso 13 al 16. Hechos 19, perdón. Hechos 19, dice 13 al 16. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, ¿sí? ¿Qué pasaba? Muchos sabían que la iglesia tenía poder, o los hombres que figuraban en esa iglesia de Cristo tenían poder de echar espíritus inmundos, o sea, demonios. Y hubo gente que decía, pues, ya sabemos que por el nombre de Jesús son echados los demonios. Y decían, a ver, agarran un endemoniado, os conjuro, o sea, es más, sal fuera, por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. No estaban convencidos de tener esa autoridad, simplemente, es más, no vivían esa autoridad, no vivían esa experiencia de tener el Espíritu Santo. Pero repetían como pericos, bueno, pues si Pablo u otros de ahí de esa iglesia reprenden, pues yo también voy a reprender. Y si ese nombre tiene poder, el nombre de Jesús, pues voy a reprenderlos en el nombre de Jesús. Eso no existe, porque fíjense bien aquí que dice el demonio, a Jesús conozco, sé quién es Dios. Y también sé de Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Aquí te muestro algo. Los mismos demonios se dan cuenta quién es una verdadera iglesia. ¿Y sabes los demonios a quién le van a hacer la guerra? A una verdadera iglesia, a quien les hace estragos en su reino. A las falsas no. Por eso las falsas crecen y crecen y crecen y tienen prosperidad y caen bien y hay puro engaño. Ahí el diablo no va a invertir. Son de él. La religión es del diablo. Pero una iglesia, el diablo, aparte de que la respeta, también la ataca. Se cuida de ella. Porque hay de él si no se cuida de una iglesia que está bien plantada en el poder de Dios y que ora contra la maldad y contra su influencia. Y el diablo sabe quién anda bien y quién anda mal. ¿Sí? Y en aquel entonces, gente que quiso replicar las cosas que hacía la iglesia. El día de hoy es lo mismo. Hoy es una parodia, hoy es de veras, es un teatro allá afuera. O sea, quieren representar algo que no. Qué triste es que muchos hablen de la verdadera iglesia. ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo se amaban? ¿Cómo había santidad? Y ellos no la viven. Agarran de bandera la primera iglesia, ¿cómo debe de ser? Pero ellos no quieren vivir como la primera iglesia. Y les exhorto algo los que me están escuchando. Nuestra meta es vivir como debe vivir la verdadera iglesia.
O sea, aquí no importa el tiempo, no importa el estilo de vida que nos tocó el día de hoy, ni los tiempos que nos llegaron. Se puede vivir como Dios decreta, como Dios manda, pero debe haber un legítimo llamado, debe haber una iglesia verdaderamente regenerada del pecado, una iglesia que camine con el Espíritu, que tenga el bautismo del Espíritu Santo, hombres y mujeres que vivan, tengan esa experiencia. Y seguimos leyendo, volvamos a Hechos capítulo 8, verso 25 al 30. Hechos 8, 25 al 30. Verso 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñar? Y rogó a Felipe que se subiese y sentase con el carro. Ok. Felipe era un evangelista versátil y lleno del Espíritu Santo guiado por él. Podía predicar a grandes multitudes como lo hizo en Samaria y provocar un avivamiento, pero también podía hacer una obra personal, ¿sí? Con un solo individuo y en un lugar desierto. Y aquí aprendemos que es el Espíritu Santo el que capacita, ¿verdad? Entonces, y aquí estamos entrando en el tercer punto, ¿sí? En el tercer punto, donde hablamos de que la operación del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo es el que guía a las almas, ¿sí? Que así como Jesús dijo una vez que era necesario pasar por Samaria, le era necesario porque iba a haber una persona, así el Espíritu Santo llevaba a los mismos discípulos a la necesidad. Y en medio de las actividades de Felipe en la ciudad, había dejado un avivamiento, había dejado almas que tenía que enseñarles, ¿sí? Almas convertidas, pero el Espíritu Santo llama la atención que le dice, ve a encontrarte con una persona. La palabra es en el tiempo aoristo, que significa acción inmediata. Ve hacia el sur. Tiene que ir por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, la cual es desierto. Gaza queda a unos 80 kilómetros del sudoeste de Jerusalén. En el Antiguo Testamento, Gaza era una de las 5 ciudades filisteas. Felipe se levantó y fue. Fíjense bien, por la pronta obediencia encontró al hombre porque fue inmediatamente. Si se hubiera detenido por cualquier razón, habría perdido esa reunión que la arregló el Espíritu Santo. Una reunión arreglada divinamente con el eunuco. Porque el eunuco había venido a Jerusalén a adorar y ya volvía a casa, ¿sí? El diccionario de la Biblia Westminster asevera que la profecía del Salmo 68:31 se cumplió ese día cuando Felipe le predicó al etíope y se salvó, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo 68:31? Dice, vendrán príncipes de Egipto y Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Y no fue cualquier persona la que vino. Aquí fue cumplida esta profecía. El viajero era un eunuco, un funcionario de Candace, reina de Etiopía. Pero llama la atención lo siguiente: la ley mosaica impedía que un eunuco fuese miembro de la congregación del Señor. ¿Sí lo sabían?
Funcionario significa dinastes, que es príncipe. Candace era un título como faraón, que era el de la reina a la que servía el eunuco. Era un título que se le daba a la madre que era cabeza real del gobierno. El eunuco estaba sobre sus tesoros, era un hombre de cargo elevado y gran responsabilidad. Y como era propio de su posición, este hombre tenía acceso al mejor transporte de la época, que era, venía en un carro, sentado en su carro, y leía al profeta Isaías. Los rollos del pergamino, escritos a mano, eran raros y caros, pero se trataba de un hombre pudiente que pudo obtener esos pedazos de rollo. Eso es lo increíble. De acuerdo a la costumbre de la época, iba leyendo en voz alta porque Felipe oyó que leía. Los rabinos sostenían que las personas que iban de viaje debían de leer la ley en voz alta, y era lo que iba haciendo el eunuco, iba leyendo en voz alta. Por eso Felipe lo oyó y le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes lo que estás leyendo? Y la contestación fue patética: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y es el tema de al principio de nuestra enseñanza. Fíjate bien, ellos no iban a entrar en la congregación de Jehová. En Jerusalén no lo tomaron en cuenta. Los rabinos no le iban a enseñar: oye, mira, ellos decían, no puede ni estar aquí. Se regresó igual. El eunuco se regresó igual, pero tenía un hambre, tenía un vacío, tenía una necesidad de Dios. Oye, venir desde 80 kilómetros a escuchar la palabra, yo creo que es una verdadera necesidad. Y una persona de alta jerarquía, una persona que era importante. El judaísmo no lo iba a llevar a Jesús. Ellos predicaban en contra de Jesús. Igual el día de hoy, una persona que realmente tenga necesidad y quiera un cambio, no lo vas a encontrar en cualquier lugar. En un lugar donde te desvían de la palabra, en un lugar donde nada más quieren que seas un miembro más, o que des tu dinero, o que simplemente le interesen los números. No lo vas a encontrar. Es como este eunuco, no les interesa tu alma. No les interesaba el eunuco, no le explicaron la palabra. Pero cuando una persona de veras tiene esa hambre y esa necesidad, el Espíritu Santo va a guiar a alguien que te la enseñe, alguien que te la diga, como lo hizo con Felipe. El Espíritu Santo canalizó a la persona adecuada, la iglesia correcta hacia ese eunuco, hacia esa persona. ¿Sí? Y qué hermoso la obra del Espíritu Santo sobre un grupo de personas o sobre alguien que está autorizado, alguien que está aprobado por Dios. Y aquí meto lo siguiente: no cualquiera puede predicar, ¿sí? Con poder o con asistencia del Espíritu Santo más bien. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo 1, 3 al 8. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Vuelvo al punto, no es de interpretación privada porque ya está interpretada. Y está tan sencilla que, vamos, salvo algunas porciones de la Escritura que se tienen que comparar y se tienen que estudiar, casi la mayoría de los textos son sencillos de entender, ¿sí? Dice aquí, te lo explico, le dice Pablo a Timoteo: mira, te mandé allá para que reprendas y es más, y pares aquellos que digan diferentes doctrinas. ¿Cuál diferente doctrina? Lo que no viene aquí y que ya lo estudiamos: levadura.
levadura de los fariseos, doctrinas de hombres que le ponen de más, ¿sí? Que si no viene aquí la moda, te ponen una moda. Que si no viene aquí que no comas algo, te dicen cómelo. O sea, lo que no venga aquí, falsas doctrinas, levaduras de hombres. Y luego dice aquí, más bien, o sea, en la iglesia debe haber un amor nacido de corazón limpio. ¿Qué significa? Que estén regenerados. Lo que importa en una iglesia es que estén vivan la palabra, hayan dejado el pecado, salvos, verdaderos regenerados. Y cuando dice fe no fingida, significa que no estén engañados como ese Simón. No, nomás estén convertidos, ¿sí? O sea, en otras palabras, que no haya amor en la iglesia. ¿Te has topado con eso, que en una iglesia no haya amor? Simplemente no es iglesia. ¿Sí? No te acostumbres a que en la iglesia no haya amor. Ay, pues donde quieres lo mismo. También aquí me metieron en chismes, me fui allá, también me metieron en chismes, fui allá, también me dañaron, pero pues no hay iglesia perfecta. A ver, no hay iglesia perfecta en el sentido de que humanamente cometemos errores, mas no cometemos pecados, mas no hacemos daños mal al prójimo. No te acostumbres a que en una iglesia no haya amor. Entonces simplemente no es iglesia. Está predicando otra cosa. O sea, es una fe fingida. Aquí está diciendo, aguas, ten cuidado, no debe haber una fe fingida. Entonces no es iglesia. Y luego dice, es lo importante para que tú estudies, queriendo ser doctores de la ley, o sea, los máximos. Esto es lo que dice la Escritura, así está interpretada. Queriendo ser doctores de la ley, dice aquí que no entienden sin entender lo que hablan y lo que afirman, sin entender. Es increíble cómo una persona que está enseñando no entienda la palabra, pues menos la va a entender el que le está oyendo, sin entender. Esa es la clave. Y lo afirman y dicen, así es, como el video que vimos al principio. Y ya nada es obligatorio. Nada es obligatorio ya en el Nuevo Testamento. Y luego, ¿qué dice? Algo que me llamó la atención y que me espanta, dice, los evangelios de Juan, Marcos y Mateo, Marcos y Juan quedaron en el Antiguo Testamento. A ver, no me revuelvan. Antiguo Testamento es antigua ley. Nuevo Testamento, nueva ley, nuevo pacto. ¿Por qué revuelven a la gente que está escuchando? Quedaron bajo el Antiguo Testamento los evangelios. No, discúlpeme. Ese es un ultraje a la razón. ¿Sí? Entonces, afirman y dicen, esto es. Y lo más claro, a veces lo tuercen. Por ejemplo, ya para terminar, yo creo que tú te has dado cuenta. Por ejemplo, el vino. Dicen, ay, estamos en contra del vino, que nadie tome, es más, las cenas del Señor, ni siquiera con vino, nada vino. Hay sectas donde dicen que le llaman trabajo ilícito, oílo bien, trabajo ilícito a quienes estén relacionados con la venta, compra, distribución de vino, tequila, cerveza, etcétera, etcétera. Quien trabaja en eso, se tiene que salir de eso, y que también nunca jamás debes de tomar una gota de vino. Y vámonos al contexto. Jesús tomaba vino. Y vámonos a los primeros capítulos de los evangelios. Jesús dio vino en una boda. ¿Cómo interpretas eso? Pero si estudiamos correctamente, la Biblia te prohíbe la borrachera. ¿Sí? Y si queremos ser escriturales y de veras entender el espíritu de la ley, entonces identificamos la borrachera, no. Pero entonces, ¿sí me puedo tomar un vino? ¿Sí me puedo tomar una cerveza? Pues yo creo que si no llegas al punto de la borrachera, yo creo que no es pecado. El pecado es la borrachera, porque Jesús tomaba vino. Y además de él hablaban y decían, este hombre es comilón y bebedor de vino. Querían que Jesús no probara nada y ellos sí lo hacían. Otra cosa, el segundo término es el siguiente. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Debemos de cuidarlo, no debemos destruirlo. Y a lo mejor alguno dirá, pues entonces me voy a echar unas cervezas y mientras no me emborrache. Sí, pero si tu cuerpo te hace daño, sí, pero si te daña, no lo debes de tomar, punto. Y es convencimiento de cada uno.
A la gente se le debe de instruir qué puede hacer y qué no puede hacer y finalmente tú tomas la decisión. Pero las sectas imponen. No, y ya si el hermano tomó vino, ya es pecado y fuera disciplinado. Como me di cuenta de una persona, un amado predicador, ¿sí? Actualmente, que fue sacado él con toda su iglesia, es más él, porque en una boda que incluso no era ni de él, era de su hija, permitieron un brindis. Un brindis, o sea, ¿qué es un brindis? Ah, no, es que tú tenías de haber frenado eso, tú no debiste de haber tomado y debías de haber frenado esa. Oye, pues si no es mi boda, no es mi organización. Y aparte, ¿dónde está el pecado? Es que no deben tomar vino. No, no dieron ninguna base. Y lo expulsaron y lo tratan de apóstata y lo tratan de que no es hermano, etcétera, etcétera. Fíjate bien hasta dónde llega. Ah, ¿y quién es ese grupo? Bueno, ya para que los vayas conociendo, hombre. Es la misma ICR, Iglesia Restaurada, Iglesia Cristiana Restaurada. O sea, créeme, y así como eso hay muchísimas herejías. Hay, por ejemplo, ahí en la red suben unas personas, varios videos, donde dicen, si alguien predica que vamos a estar en el cielo, es mentira, no es doctrinal, porque el Nuevo Testamento ya no habla del cielo, habla de nuevos cielos y habla de la Nueva Jerusalén, pero ya no habla del cielo. Dice que vamos a estar en la tierra y el cielo ya no, porque la tierra va a desaparecer, etcétera, etcétera. Por favor, deben de estudiar más. Es lo que les decía, no porque no se mencione una palabra significa que ya, o una doctrina significa que ya no está. Más bien no hay que no redundarla. Se hablan de cosas que, la Biblia nos habla de cosas, ya muchas no del Antiguo Testamento, nos habla de nuevas porque las del Antiguo Testamento ya quedaron firmes. ¿Ya para qué hablar tanto de ellas? Y así como el infierno cambió de nombre, el infierno, y Cristo habló mucho del infierno, ahora cuando pasemos a la eternidad, se ha quitado esta tierra, se han eliminados todos los elementos y ya no haya cielo ni tierra, dice que ahora el infierno va a cambiar de nombre, ahora se va a llamar el lago que arde con fuego y azufre. Por consecuencia, el cielo también sufre una transformación que nosotros no entendemos. Ahora es una ciudad, la santa ciudad. Ah, pero los que tuercen, es que estamos hablando de que vamos a estar en el cielo y nadie va a ir al cielo porque el cielo no existe, no va a existir. Por favor. Y así te puedo decir muchísimas doctrinas que andan por allá afuera y toman como bandera. Oye, si el vino estuviera mal, Cristo no lo hubiera bebido. Y si fuera pecado beber vino, no lo hubiera bebido y les hubiera dicho a su iglesia, cuídense del vino porque esto los lleva al infierno. Nunca lo quitó. Pero las sectas sí lo dicen. Y tristemente te digo, yo también prediqué eso. A ver, pero ya, por favor, estamos volviéndonos realmente en este caso, a nuestro pastor de nuestras almas y a su palabra, que es la importante. ¿Sí? Y si yo me tengo que retratar de muchísimas cosas que estoy seguro que sí lo debo de hacer, lo voy a hacer. Y me disculparé, y lo haré. Pero no se puede continuar, no se puede seguir viviendo eternamente en errores. ¿Sí? O sea, es increíble que las sectas le den el peso y se sientan doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que dicen, y peor cosa, sin vivirlo. Porque esa misma secta que decía, no, la televisión, es el diablo, es el cajón. Sus mismos líderes tenían sus pantallas escondidas y veían. Oye, supe de algunos líderes que, mira, prohibían ir al cine y ellos iban al cine. ¿Y sabes qué le decían a los más allegados que se daban cuenta? Les decían, mira hermana, con limpia conciencia tú puedes ir al cine, nomás no lo digas, porque los demás, como son débiles en la fe, no lo van a entender. Hay que guardar su corazón. Oye, mejor hay que explicarles la Biblia y que ellos tomen la decisión, ¿no? Fíjate hasta qué grado llega el daño de las sectas. Y esta principalmente es la que te estoy mencionando. Olvídate, huye, corre, salte de ahí. Ya, por favor, ya, vela por tu alma. Sé responsable en lo que
lo que estudias, que te la describan bien, que te la hagan entender bien, y si no, pregúntales y no te quedes con dudas y tú mismo investiga las cosas. Pues este es en grosso modo lo que debemos nosotros poner en práctica. Entender lo que lees se puede, siempre y cuando te vuelvas estudioso y siempre y cuando también verifiques lo que te están diciendo. Compáralo. Dudas, pregúntalo. Confronta. Es más, tiene la autoridad también y el deber moral de investigar o verificar lo que te dicen y pedir explicaciones. Y estamos a la orden. No te preocupes. Y pues espero que les haya bendecido el mensaje. Nos vemos hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga mucho. Y también, si sus comentarios, hay dudas de algunos temas, podemos también adecuar esos temas de interés. Dios les bendiga. Que pasen buenas tardes.